Dios. Eh, Así que, sin más, ahí va. Bueno, este es un poco el contexto global. Ya la resistencia a antimicrobianos es un problema que viene de larga data, pero que se ha incrementado notablemente en los últimos 5 años y o también con la ayuda de la pandemia COVID-19, esto ha catalizado, acelerado el aumento en el consumo y en los patrones de resistencia, consumo de antimicrobianos y patrones de resistencia de la mayoría de los microorganismos, pero fundamentalmente los que se asocian con mayor frecuencia eh, a infecciones que son Staphylococcus, Pseudomonas, Enterobacterias. Si ustedes ven acá abajo, al pie del chart, esta es la mortalidad asociada en forma proporcional a lo que son las infecciones asociadas a microorganismos resistentes a los antimicrobianos. Da cuenta del total sumado en lo que son la mortalidad asociada al VIH-Sida, a la tuberculosis y a la influenza. La magnitud es groseramente alta. Y las políticas a nivel global son muy disímiles en este contexto. Ya se han publicado 2 trabajos muy grandes que analizan lo que es la morbimortalidad asociada a los patógenos resistentes. Este es un estudio que fue publicado ahora recientemente a propósito de la semana de la utilización adecuada de antimicrobianos. Hay la OMS hace un par de años dio un par de fechas, vieron que la Organización Mundial de la Salud pone fechas emblemáticas para algunas actividades. En este caso, se postuló ya hace un par de años que la tercera semana de noviembre es destinada a actividades de promoción en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. La lucha contra la resistencia y la utilización adecuada de los antimicrobianos. Ese contexto, y en el contexto más amplio de una estrategia llamada de una salud, que involucra actividades en la cual la salud de las personas no solo debe empezar a mirarse a partir de la actividad asistencial clásica, sino también a través de la utilización de antimicrobianos en otros contextos, como medioambientales, en la ganadería, etc. Acá yo seleccioné, este gráfico muestra el número de muertes atribuibles a determinados patógenos. Fueron seleccionados 33 patógenos y distintas localizaciones anatómicas de las muestras o de las enfermedades producidas por estos patógenos. Podemos ver que los 5 primeros, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptoneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, aeruginosa, producen casi el 70% de la mortalidad asociada a las infecciones bacterianas. En este otro gráfico podemos ver la cantidad de años de vida perdidas que producen determinados patógenos. Los 5 principales son de nuevo Streptoneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Acá el componente de Streptoneumoniae está fundamentalmente asociado al grupo etario de menores de 5 años. Disculpen que voy tomando un poco de mate porque estoy con una congestión de vías aéreas y necesito lubricar la vía aérea. Este mapa es muy interesante porque si vemos la distribución de la mortalidad
asociada a las infecciones por patógenos resistentes, vemos que nuestro país y varios países de lo que podrían decirse economías en desarrollo o economías del percentil más bajo de ingresos, cuentan con las mortalidades estandarizadas más altas. Esto no es algo nuevo, pero sí marca en el contexto global cómo nos situamos como país con indicadores preocupantes, muy preocupantes. Este gráfico muestra cómo es la distribución en Sudamérica de las enfermedades infecciosas asociadas a resistencia y sin resistencia. O sea, esta es la mortalidad asociada a enfermedades infecciosas por patógenos resistentes y el total de los patógenos. La tasa para patógenos resistentes es de casi 1/3 del total de la tasa atribuible a las muertes totales. O sea, casi 1/3 de las muertes atribuibles a enfermedades infecciosas en Sudamérica corresponden a patógenos resistentes. Este gráfico muestra la distribución de enfermedades de acuerdo, perdón, la distribución de enfermedades infecciosas de acuerdo a localización anatómica de la infección. Acá tenemos infecciones de los pulmones, básicamente, infecciones del tracto sanguíneo e infecciones intraabdominales. Y acá la distribución por patógenos, que a diferencia del gráfico que inicialmente había mostrado sobre los patógenos, en este se incorpora la tasa de resistencia asociada a esos patógenos. Y vemos de nuevo que Escherichia coli da cuenta de 1/4 de las infecciones, de las muertes por infecciones por este patógeno, son resistentes. Algo similar sucede con Staphylococcus aureus, con Klebsiella pneumoniae y con Streptoneumonía. Por suerte, digo por suerte llamando entre comillas a eso, ese caso no nos afecta tanto a nosotros a nivel país. Es más asociado a las economías del primer mundo. Bien, ¿cómo estamos a nivel nacional? Hace poco, hace escasos 4 meses, en agosto, se sancionó la Ley de Prevención y Control de las Resistencias a los Antimicrobianos. Esto es lo que sucede hoy, pero viene, esta ley tiene su origen en varias disposiciones y resoluciones que comenzaron a mediados de la década pasada. Primero con la creación de algunos programas de supervisión, después con la creación de distintos comités interministeriales, la creación de un comité en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que daba cuenta sobre la utilización y consumo de los antimicrobianos a nivel de la agricultura y la ganadería, el trabajo intersectorial, la creación de una Comisión Nacional de Resistencia Antimicrobiana, CONACRA, que ahora voy a mostrar un poquito. Pero bueno, esto dio el paso a nivel nacional para que las distintas provincias, posteriormente, a nivel del COFESA, adhieran a lo que está estipulado en la ley. Y la ley menciona dentro de una serie de intervenciones, en lo que nos aplica directamente a nosotros a nivel hospitalario, la creación de comités
de áreas, de equipos, de trabajo para el seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos y la vigilancia en el consumo. Esta es la página de la CONAPTRA. Yo después esto se los comparto todo. Es todo de libre acceso, así que no van a tener ningún problema. La CONACRA hizo una serie de evaluaciones a nivel nacional de consumos. Ahora me voy a poner un poquito técnico en algunas definiciones. En este caso, vemos acá arriba a la izquierda el mapa de la República Argentina. La República Argentina está sectorizada a nivel federal en 6 regiones. Región Sur, Región Cuyo, Región Nova, NEA, centro del país. Acá les estoy mostrando lo que es consumos, y voy a hacer una aclaración. No es consumo. Se lo toma como un proxy, como una variable subrogada de consumo, pero técnicamente es la dispensa en farmacias de determinados antimicrobianos. Esto tiene varias limitaciones para su análisis, pero es un parámetro que puede uno seguir en función del tiempo y después ver cómo se comporta y cómo se distribuye a nivel geográfico, a nivel temporario, a nivel de determinados antimicrobianos en cuanto a su utilización. ¿Por qué digo dispensa? Porque esto es lo que sale de las farmacias, que no significa que lo consuman las personas. Esto puede quedar en el camino, puede quedar bajo reserva, etc. Y este indicador, que se llama DHD, es un indicador fármaco-epidemiológico que vemos la distribución en función en los últimos 5 años, 2016 al 2020, que está construido por la dosis diaria definida por 1000 habitantes. Hay múltiples indicadores de utilización, de dispensa, de consumo. Voy a hablar un poco más adelante de estos indicadores y su confección, pero lo importante es tener en cuenta que uno sea consistente en la construcción de esos indicadores, en las unidades, en las definiciones, y que no vaya variando en función del tiempo. O si varía en cómo construye ese indicador, lo mencione. Esto sobre todo cuando uno quiere hacer comparaciones interjurisdiccionales o interservicios o interhospitales, etc. Tomé precisamente la región del centro porque es la que mayor dispensa de antimicrobianos tiene a nivel de Argentina. Y siendo la ciudad autónoma de Buenos Aires la que mayor consumo tiene de todas las regiones del país. Bueno, eso en cuanto a dispensa o consumo de antimicrobianos. Ahora, ¿cómo estamos en base a las resistencias a esos antimicrobianos a nivel país? Estos datos están tomados del Instituto Malbrán, del Departamento de Antimicrobianos, y el Departamento de Antimicrobianos tiene 3 sistemas de vigilancia. Yo tomé el más consultado, o el más rico, podríamos decir, que es JUNET, que es una red global, organizada y patrocinada originalmente por la Organización Mundial de la Salud. Y acá les voy a mostrar una serie de placas de distintos patrones de resistencia, mencionando que sobre esas placas
corresponden al año 2021 y una evolución temporal. 18 de las 94 instituciones que reportan al Malbrán a través de Juliet, 18 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Reportan activamente de instituciones de la provincia de Buenos Aires. Esas instituciones son tanto a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel privado. Acá podemos ver la evolución de la resistencia en Staphylo aureus, la resistencia a meticilina, con patrones bastante estables. Digo estables porque hay unas ciertas oscilaciones, sobre todo en lo que corresponde a clindamicina, un ligero aumento en los últimos 3-4 años, una disminución a ciprofloxacina y un aumento a eritro. Esto probablemente relacionado a mecanismos de resistencia. Los patrones correspondientes a Pseudomonas aeruginosa también se observan unas ligeras disminuciones en función de los años. Esto es tomado en forma conjunta, resistencia y sensibilidad, resistencia e intermedia. Los patrones de sensibilidad se agrupan en sensible, intermedio y resistente. Acá está graficado para todos, de forma conjunta, lo que es resistente e intermedio. Y vemos cómo han comenzado, desde el registro, los primeros registros 2010, que esos patrones, y hay una ligera disminución en la mayoría de ellos. Para el caso de Escherichia coli, esos patrones se observan en algunos casos con disminución, en otros con ligero aumento. Para el caso de Klebsiella pneumoniae, se observan en líneas generales unos ligeros aumentos. Esta es la evolución global de las resistencias a cefaloporinas de tercera generación para el complejo, para grupos QES, podríamos decir, y otros no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Esto es la resistencia para los mismos gérmenes provenientes del imipenem, que se ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo para lo que es Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter. Y este es el resumen global de algunos patógenos seleccionados a determinados antimicrobianos. Por ejemplo, tenemos que la resistencia global para Staphylo aureus es de un 33% a la meticilina, y para cefalosporinas de tercera, por ejemplo, la resistencia global de Acinetobacter baumannii es del casi 90%. Lo mismo que para carbapenems. Y la resistencia a vancomicina por los enterococos, sobre todo Faecium, que alcanza casi el 75%. Bueno, ¿qué tenemos del contexto regional, de nuestro contexto de la provincia de Buenos Aires? Bueno, como ustedes sabrán, la provincia de Buenos Aires es muy grande territorialmente y muy compleja logística y políticamente. La organización está dividida, son casi 18 millones de personas, hay 135 municipios, 12 regiones sanitarias, hay hospitales, hay 78 hospitales provinciales, hay 218 hospitales municipales y 13 hospitales nacionales. Todo esto confluye para darnos una idea de la complejidad al observar algunas informaciones y la confección de algunos indicadores.
Estos datos son provenientes de una encuesta que me compartió Alejandra, que hicieron seguramente a muchos de los que están acá en esta charla, les ha llegado y la han llenado. En ese cuestionario se les preguntó a los encuestados acerca de algunas características, ¿no? A ver si existían los PROA, si los programas de uso adecuado, racional. Hago una aclaración. Muchas veces nosotros como profesionales de la salud, y digo como infectólogos particularmente, vemos una cierta reticencia cuando hablamos con colegas al uso de determinados términos, ¿no? El uso racional, que porque si yo lo uso, lo usás vos es racional, si lo uso yo es irracional. El uso adecuado, el uso prudente. En este sentido tenemos que ser docentes todo el tiempo porque muchos de los roles que esto se repite, al igual en los programas de control de infecciones, que nos ven como visores de la ONU, ¿no? Decimos, sí, hay ojivas nucleares, están haciendo mal esto está mal. Bueno, esas estrategias de implementación de cambios no llevan a éxito. Hay que ser muy cuidadoso con la terminología a utilizar, hay que ser muy cuidadoso con la confección de los indicadores y qué es lo que se pretende mostrar para generar cambios actitudinales y aptitudinales en la medida de lo posible. Bueno, acá encontramos, de acuerdo a los resultados de este cuestionario, que lo han contestado 70 hospitales, que de estos encuestados el 20% envía a la red de vigilancia JUNET que un 36%, o sea, un tercio, adhiere al Programa Nacional de Control de Calidad, que también lo administra el Departamento de Antimicrobianos del Malbrán, y que un 50%, un 51% adhiere al programa de calidad del Instituto Biológico o el Instituto de Salud Pública de la provincia. Después hay una distribución de acuerdo bastante heterogénea en cuanto a metodología de búsqueda de resistencias antimicrobianas. Y esto es interesante, que tiene que ver un poco con lo que más ruido hace para la gestión. El consumo de antimicrobianos de alto precio, alto costo, alto valor de adquisición. Hay distintas denominaciones, pero básicamente esto tiene que ver con las erogaciones que hace el ministerio a través de compra centralizada o compra directa de los distintos hospitales. Y esta es la distribución de esas erogaciones en función de determinados antimicrobianos. Fíjense la composición con respecto a colistina, linezolid, fofomicina, tigeciclina, ceftazidima avimactam. Esto en cuanto a unidades, pero miremos la distribución en costos. Es importante, este es el volumen total de dinero a nivel provincial. Esto entiendo que está cerrado a septiembre u octubre del 2022. Son casi 500 millones de pesos. Es mucho dinero. ¿Y cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las acciones en concreto que se están
se están trabajando desde el Ministerio. Bueno, en primer lugar, el nuevo proyecto de resolución del Programa Provincial de Prevención y Control de las IACS-RAM. Esto tiene que ver con un enfoque más global. Había un programa hace 10 años, fue creado un programa, pero que no incluía el concepto que mencioné anteriormente sobre una salud, y solo incluía a hospitales de la provincia. La idea es hacerlo más abarcativo, más inclusivo, a los distintos actores que forman parte de el sistema o que tienen injerencia sobre el sistema de salud, primer nivel, segundo nivel, otros actores, etc. Una serie de encuentros y capacitaciones, este es uno de ellos, el último de este primer ciclo. Después actividades, el planteo de actividades conducentes a título, con la generación y creación de un postítulo en enfermero de control de infecciones, el diseño y confección de un instructivo para el expendio de antimicrobianos, después lo que tiene que ver con adherencia a distintos programas, como el de calidad, a través de la Subsecretaría Nacional de Calidad, de Acceso y Calidad, donde está el Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud, que dentro de sus requisitos menciona la conformación de los comités de control de infecciones y los programas de uso optimizado racional de antimicrobianos. Y por último, el fortalecimiento de la red de laboratorios provincial, que muchos de los hospitales provinciales no se encuentran en red actualmente. Bueno, ese es todo el contexto. A ver, hay varias estrategias. Yo seleccioné una que por ahí es la más conocida. Si después ustedes, cuando hagamos las preguntas y un poco el debate, hablamos de algunas otras, si quieren, o cuáles son las que por ahí conocen, o utilizan, o han utilizado. Esta viene de la OMS. Y acá, por ahí, uno siempre trata de buscar lo que es nivel general, local, o general, global, local, como para después tratar de buscar y compararse, porque por ahí esto tiene que ver mucho con de dónde viene uno, ¿no? Que tratar de buscar las evaluaciones con parámetros que sean claros, transparentes, optimizables. Y si nosotros utilizamos una metodología y otra institución utiliza otra, o dentro de la misma provincia tenemos 8 metodologías diferentes, en términos de calidad asistencial, eso produce mucha dispersión y es más difícil de evaluar. Entonces, acá mostramos quizá la metodología que más se utiliza a nivel global. Hay una serie de requisitos. El primero y fundamental es establecer y comprometer al liderazgo político. Esto es clave para cualquier proceso de gestión. Si entendemos la gestión como aquello relacionado a que las cosas sucedan, a que los actores se participen y generen resultados en términos objetivables, esto es clave. El liderazgo político es clave. Dicho esto, hay que generar lineamientos para un programa de vigilancia. Y esto por ahí suena como muy rimbombante y no necesariamente tiene que ser algo complejo. Ahora voy a mostrar un poquito más adelante. Pueden ser 2 o 3 acciones, 2 o 3 objetivos para un programa. Eso tiene que ver con la disponibilidad y la accesibilidad. Definir un equipo que trabaje y que esté coordinado en las acciones de vigilancia para el consumo y utilización de antimicrobianos.
y asignar las tareas y responsabilidades de este equipo, siempre teniendo en cuenta el contexto en el cual nos desenvolvemos, que casi por defecto es de recursos restringidos, tanto monetarios, tanto de capital humano, tanto temporal, etc. Para hacer estos sistemas de vigilancia, tenemos que establecer las fuentes que vamos a utilizar. Y esas fuentes de datos tienen que ser sí o sí de datos consolidados. Porque es muy difícil trabajar con datos que no estén consolidados. Y las inferencias que se pueden hacer sobre ellos carecen de valor e incluso pueden desviar o confundir. ¿Qué datos tenemos a nivel de un hospital? Bueno, tenemos las bases de compras, ¿no? De compras hospitalarias. Lo que se dispense de la farmacia, si contamos con sistemas de prescripción o de receta electrónica, podemos consultar. Teniendo en cuenta que estas bases, estos datos, no cuentan con información de los pacientes. Con lo cual, es importante aclarar que son todos los indicadores que podamos construir con estos datos, son indicadores indirectos del uso de antimicrobianos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, antes que nada, establecer que no hay una metodología que haya que seguir al pie de la letra. Esto es importante porque muchas veces puede suceder que los datos cambien, perdón, la fuente de los datos cambien. Que las elecciones de medir, que vayamos, que quisiéramos elegir, por ahí hoy elegimos un indicador y dentro de 6 meses o un año elegimos otro. O elegimos otro servicio, o elegimos otros antimicrobianos, o elegimos pacientes ambulatorios o pacientes internados, etc. Acá yo menciono algunos objetivos de la vigilancia, de lo que podría tener un programa de vigilancia de consumo de antimicrobianos. Lo que sí incluyen es la evaluación del consumo en volumen y en perfil. O sea, cuánto y dónde. Dónde y cuál. Ese sería el perfil, la evaluación del perfil. ¿Cuánto volumen? Eso se puede medir a través de las dosis diarias definidas, a través del precio, y el perfil seleccionando antimicrobianos, seleccionando unidades de evaluación, por ejemplo, la Guardia General, determinado servicio, determinada unidad de tiempo. Detectar tendencias y llevar a cabo comparaciones. Las tendencias, esto es importante, cuando uno define el marco temporal, establecer que las mediciones sean equiparables. Si yo tengo registros de consumo de un año y después tengo registros de consumo de 6 meses, sería adecuado separarlo en semestres y establecer 3 semestres y no un registro de un año y un registro de 6 meses. Seleccionar las áreas o establecer, priorizar aquellas áreas que uno, de acuerdo al diagnóstico de situación, establezca como que puedan ser partícipes de medidas de corrección. Y acá después voy a dar unos ejemplos de lo que hemos trabajado nosotros. Definir las intervenciones a realizar y supervisarlas. O sea, las intervenciones a realizar tienen que estar planificadas. Y esto es parte importante del éxito de las intervenciones.
Un diagnóstico de situación, si no establece un plan ordenado y una supervisión de ese plan, es trabajo que uno pierde y lleva a la frustración. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado, ser muy delicado en los planteos y, sobre todo, no muy ambicioso. Debe tener en claro cuál es el contexto en el cual se desenvuelve, como para ver hacia dónde ir. Uno, no lo digo como unipersonal, sino como un equipo de trabajo. Cuando digo uno, digo el equipo de trabajo. Y entre esas acciones siempre tiene que estar la educación en el uso responsable, adecuado, óptimo, racional, etcétera, el nombre que le quieran poner, de los antimicrobianos. Bueno, los requisitos, el liderazgo que ya les había comentado, y este liderazgo a nivel institucional sí o sí tiene que estar representado en alguno de los actores de la dirección. Esto, al igual que los comités de control de infecciones, la dirección tiene que tener un rol activo. Sabemos que las direcciones de los hospitales están en 50 millones de cosas. Hay distintas estrategias como para implementar, si los roles son delegables, no delegables, si las decisiones son vinculables, no vinculables. Eso lo podemos ver después, pero sí o sí la dirección tiene que estar en contacto, tiene que estar en conocimiento, tiene que generarse un equipo de trabajo para esto. Y ese equipo de trabajo tiene varios actores, tiene varios integrantes, varios roles, que a veces se pueden superponer, pero idealmente cada actor y cada integrante del equipo tiene que saber qué es lo que corresponde que haga. Un equipo básico está integrado por un profesional con conocimiento, un profesional médico con conocimiento en el uso de antimicrobianos. Puede o no ser infectólogo, eso depende de la disponibilidad a nivel local. Farmacéutico es el otro componente. Microbiología es el tercer componente. El área de estadística es el cuarto componente. Y el quinto componente es el área de administración o servicios de administración, depende cómo esté en la estructura hospitalaria. Después voy a mostrarles cómo lo organizamos dentro del hospital en el cual pertenezco. Una vez que está conformado el equipo, resta definir los objetivos y cuál va a ser el marco de vigilancia. ¿Van a ser unidades cerradas? ¿Van a ser internación? ¿Va a ser ambulatorio? ¿Vamos a seleccionar por antimicrobianos? Por ejemplo, CONAPRA, perdón, me confundo de acrónimo con otra asociación. Tiene estipulado una serie de antimicrobianos para comparar. Eso puede ir de la mano de acuerdo a las condiciones locales del establecimiento o a las condiciones de la provincia. Incluso dentro del mismo establecimiento puede haber distintos antimicrobianos para vigilar. Es importante tener el registro de los antimicrobianos que se usen en el hospital o en el establecimiento. Recopilar los datos de consumo y de actividad. Bueno, los datos de consumo pueden estar proporcionados por el equipo de administración o por la farmacia, la actividad hospitalaria, lo que son los indicadores de rendimiento hospitalario, por el equipo de estadística. Validar y analizar los datos, esto es
Los datos son los ingredientes de esta receta que dan como resultado la confección de indicadores. Si los datos son malos, de mala calidad, inexactos, inverosímiles, etc., ahora voy a hablar un poquitito de eso, no sirven. Y no solo que no sirven, sino que el costo operativo de utilizarlos puede ser muy elevado. Generar notificaciones al personal interveniente, o sea, los profesionales prescriptores, los médicos, al equipo ampliado, si llegan a estar separados en lo que es el control, el comité de control de infecciones, en el caso de que existan comités de farmacia y terapéutica, el laboratorio de microbiología, y por último, si corresponde o si está integrado, enviar los datos a los sistemas de vigilancia regional o nacionales. Esto es un poco la estrategia en general. ¿Qué vamos a priorizar? ¿Hospital o sala? ¿Todo el hospital o sala? Todo esto lleva muchas horas hombre. Después, si quieren, les cuento a ver cuánto lleva. Si son pacientes hospitalizados o ambulatorios, si se va a hacer anualmente, trimestralmente, semestralmente, qué antimicrobianos vigilar, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, acá hay un acuerdo bastante amplio en utilizar lo que es el sistema de clasificación ATC-DDD. ATC viene de la clasificación de un sistema de clasificación de fármacos que estableció un organismo colaborador de la OMS que se mantiene anualmente, tiene que ver con el principio activo, la dosificación, la formulación y la localización anatómica del fármaco. Por ejemplo, para la mayoría de los antimicrobianos, empiezan con J. Uso sistémico, no importa eso, pero lo menciono como nota de color. ¿Y qué es la DDD? La DDD es una dosis estándar definida. Se llama dosis diaria definida. Y es una dosis estandarizada que representa una dosis en promedio de la utilización de determinado antimicrobiano, según una indicación. Y es para adultos. Esto es una aclaración importante. El sistema de utilización y confección de indicadores por DDD no sirve para pediatría, es solo para adultos, porque se distorsiona mucho el valor. ¿Por qué digo que es una medida estandarizada? Porque no refleja necesariamente el uso real del fármaco. Para darles ejemplos, la DDD de, a ver, estoy pensando en voz alta, de ceftriaxona es 1 gramo día. La mayoría de las indicaciones o de las utilizaciones clínicas de la ceftriaxona no es de 1 gramo día. Y así, bueno, muchos otros ejemplos. También es importante tener en cuenta que este sistema de clasificación en DDD se actualiza una vez al año. Hay a veces que cumplen y cambian los códigos y cambian los valores. Por eso es importante dejar en claro cuando se utiliza las DDD, las dosis diarias definidas, de qué clasificación o de qué año es la actualización. Hay veces que cambian y eso es importante mencionarlo. Acá yo seleccioné 2 de los indicadores que con mayor frecuencia se utilizan. Uno es el volumen de consumo y otro es la densidad de consumo.
El volumen de consumo está establecido por el número de DDD, que es el número total de gramos del fármaco consumido en un periodo definido. Ejemplo, yo para el año 2021 en el hospital consumí 500 gramos de ceftriaxona. El denominador es el valor en gramos de DDD para este microorganismo, para este antimicrobiano. Si dije anteriormente que la dosis de la DDD de ceftriaxona era 1 gramo, ¿cuántas DDD habré consumido en ese año? 500 DDD para ceftriaxona. Y la densidad de consumo, acá, se lo estandariza por el indicador de actividad hospitalaria. Y ese indicador de actividad hospitalaria está establecido por el índice de ocupación y las camas disponibles. Para esos datos, es necesario la oficina de estadística que hace el relevamiento del índice de ocupación en el hospital, en los servicios, por tiempo. Bien, esta es la etapa más importante de cualquier proceso de registro, que es la validación de los datos. Los datos que tomemos tienen que ser exactos, tienen que ser exhaustivos, completos, tienen que ser congruentes y verosímiles. Si no revisamos estas condiciones que deben cumplir los datos, vamos a estar en problemas, y muchas veces sucede que, sobre todo cuando utilizamos sistemas de análisis como planillas de cálculo que no tienen validaciones externas o cargamos manualmente, se tiende a arrastrar errores. Por eso, como sugerencia, en cualquier proceso de validación, es importante que tengan establecido un protocolo de carga, depuración, lo que se llama en inglés por sus siglas ETL, que es extracción, trabajo y carga. No sé, se utiliza mucho cuando uno trabaja con grandes volúmenes de datos para que queden estandarizados de la manera más adecuada al tratamiento que después le quiera dar. Y en la medida de lo posible, una vez que los datos estén cerrados me refiero que no uno no vaya a hacer mayores modificaciones, cierre las bases. ¿Qué significa cierre las bases? Que no puedan ser modificados, que yo puedo trabajar con los datos, pero que no puedan agregarse o modificarse esos datos. Hay distintos métodos de verificación, no me voy a meter con esto, pero digamos, el que por defecto se utiliza en la mayoría de los sistemas de información que tenemos en nuestro medio habitual es la verificación manual. Es verlo a ojo, o quizá con algún sistema de validación a través de fórmulas o reglas lógicas. Bueno, este es uno de los sistemas que más está dando que hablar en los últimos años, que es la clasificación de los antimicrobianos en R-Array. ¿Qué es esto? Lo semaforicé para que sea más gráfico. Los antimicrobianos pueden clasificarse de acuerdo a la facilidad con la que pueden generar resistencia y a su vez a sus costos. En base a eso tenemos tres grupos de antimicrobianos. El grupo de acceso, que está en verde, que son aquellos antimicrobianos de primera o segunda elección para la mayoría de los tratamientos disponibles, que están o deben estar en todos los hospitales, en todos
los establecimientos sanitarios y a un precio accesible. El ejemplo más común de estos antimicrobianos son las penicilinas, las aminopenicilinas, por ejemplo, amoxicilina. Los antimicrobianos de control, que estos ya son de mayor espectro y tienen un mayor potencial para inducir la aparición de resistencias o tienen una relación beneficio-riesgo menos favorable y deberían utilizarse para indicaciones específicas. Acá podríamos incluir la ciprofloxacina. Y después están los de reserva, que son aquellos en los cuales deberían administrarse solo en condiciones donde no hay otra posibilidad de utilización. O perdón, no hay otro esquema, no hay otro antimicrobiano que pueda solventar o cubrir esa necesidad. Y ahí podemos poner como ejemplo el Linezolid. Si bien estos son ejemplos globales, puede variar este tipo de clasificación de acuerdo a las necesidades o a los patrones de resistencia que se dan en los hospitales o en los centros de salud. Pero en líneas generales, ese es el esquema. Bien. Y acá nos encontramos con la parte, lo que les fui diciendo hasta ahora es toda la parte izquierda, que es el consumo de antimicrobianos, a través de un establecimiento de salud. Encontrar los datos, consolidarlos, saber cuáles antimicrobianos se usan. No tenemos, en base a eso, información sobre el paciente. Nosotros lo único que vemos es qué antimicrobiano sale de la farmacia y va a determinado lugar, sala, pero no sabemos si ese antimicrobiano le llega al paciente. Esto es una limitación. Por eso se habla de que es una estimación indirecta en el uso. La recopilación, si bien requiere menos esfuerzo, requiere mucho esfuerzo. O sea, requiere menos esfuerzo en comparación a los datos agregados por paciente, o sea, el registro por paciente. Pero también requiere esfuerzo y requiere un entrenamiento, pero es menor que el esfuerzo que requiere para consolidar o agrupar los datos a nivel paciente. Sirve para seguimiento, para evaluar perfiles de consumo y ver cómo esos perfiles de consumo se comportan en función del tiempo. Cambian, aumentan, bajan. Y debería ser uno de los procedimientos de vigilancia de rutina. En contrapartida, o en forma complementaria, no en contrapartida. Los datos a nivel del paciente tienen que ver con la información del paciente que está recibiendo el tratamiento, o sea, la información que tiene disponible en la historia clínica. Ahí vamos a saber cuándo lo usó, cuánto tiempo lo usó, cómo lo usó, si estuvo ajustado a clearance renal, a función hepática, si tuvo dosis de carga, etcétera, etcétera. El tipo de indicación, si fue empírica, si es documentada, la cantidad de días de tratamiento. Y es el ejemplo de caso de uso real de la medicación, de uso real del tratamiento antimicrobiano. Por eso se dice que requiere muchos más recursos para hacerlo, para recopilar esa información, porque requiere de la evaluación del paciente, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las instituciones de la provincia de Buenos Aires todavía no cuenta con un sistema de registro electrónico en el cual uno pueda evaluar este tipo de condiciones. Pero es excelente para el manejo local o el manejo puntual de los antimicrobianos.
¿Y cómo debería establecerse esto? ¿Qué elementos hay para evaluar el consumo a nivel paciente? Bueno, encuestas longitudinales y transversales, que se utilizan mucho. Por eso se dice que la primera parte tiene que ver con la farmacoepidemiología, la segunda con la actividad asistencial, pero ambas tienen que estar asociadas para que una no dé pie a la otra sin sentido. La farmacoepidemiología da el puntapié inicial, es la visión global. La actividad asistencial es quien valida, refuta, modifica los análisis iniciales de la farmacoepidemiología. Valida en terreno las distintas intervenciones que nosotros podamos plantear a través del análisis global de esos datos. O sea, tienen que estar las dos sí o sí. Una sin la otra no sirve. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo de utilización, de registro y utilización, que hemos hecho en el hospital. Contexto, el hospital cuenta con un programa, vamos a contar las ganadas y las perdidas, porque esto es lo que sucede en la vida real. Cuenta con un programa de uso adecuado de antimicrobianos que ya tiene 15 años, un poquito más, que ha tenido idas y vueltas, subes y bajas, implementaciones, desimplementaciones, pero que es un poco lo que atraviesa los escenarios de actuación, entiendo que de la mayoría o de gran parte de los hospitales de la provincia. Digo, en esto me hago eco de situaciones que somos partícipes todos. Ahí va el ejemplo. Arrancamos. Digo, cuando esto habíamos tenido una serie de reuniones con Alejandra y Soledad con respecto a la Alejandra, Soledad, bueno, Cecilia, parte de lo que era el comité, perdón, el programa anterior de control de infecciones a nivel del ministerio, Elizabeth, perdón, me voy acordando los nombres a la marcha. Y bueno, nos convocan. Digo, bueno, vamos a reflotar algo que ha funcionado, entendemos que ha funcionado y que debe funcionar. Entonces, empezamos a hacer el relevamiento. Y acá, datos importantes. El Hospital San Juan de Dios formaba parte de la red JUNET. Hasta el año, estará 5 o 6 años, formaba parte de la red JUNET. Hoy hemos perdido esa representación y estamos en búsqueda de volver a formar parte de la red JUNET. Entonces, estos datos que yo estoy mostrando acá los podemos obtener gracias al relevamiento manual con ayuda de la residencia de bioquímica clínica y gente que estaba en el servicio de docencia e investigación. Hicimos el relevamiento de determinados patógenos problemas que eran un poco los que se mencionan a nivel global, que son los que mayor carga de enfermedad generan. Y ahí nos encontramos con que tenemos aislamientos de Staphylo aureus, tenemos aislamientos de Klebsiella pneumoniae, tenemos aislamiento de Pseudomonas aeruginosa con distintos mecanismos de resistencia. BLE, metalo-beta-lactamasas, impermeabilidad, etc. Después nos pusimos a ver de qué servicios venían esos aislamientos. Bueno, no nos sorprende, esto creo que es un dato que pueden encontrar la mayoría de los colegas que están presentes en la charla, pueden dar referencia de que las unidades de cuidados críticos son las que mayor tasa de aislamientos microbiológicos tienen y las que mayor presión de selección antimicrobiana tienen. Hasta ahí
nada, nada nuevo. Eso por el lado de la microbiología. Y por el lado de la evaluación, el registro de antimicrobianos. Bueno, fuimos a hablar con el servicio de farmacia, que queríamos hacer esto, empezar a darle el seguimiento del programa que había estado. Bueno, la jefa de farmacia dijo, sí, no, nos gustaría, tenemos, bueno, nos brinda la información disponible a distintos años. Yo acá tomé el año 2018 como ejemplo. Esto es toda la medicación dispensada por farmacia. Hicimos una planilla de cálculo en la cual tomamos y validamos distintos campos de información. Acá tienen lo que les mencionaba, de qué DDD está tomado, de qué año, perdón, está tomado la DDD. En este caso tomamos la última disponible para estos antimicrobianos, que era 2018. Y después, este es el cálculo de las DDD global, y este por la medida estandarizada, que son 100 días cama. Esto se saca multiplicando en el denominador por el índice de ocupación y la cantidad de camas disponibles en determinado servicio u hospital. Y acá nos pusimos a visualizar, a modo de ejemplo, lo que sucedía, con determinados antimicrobianos. En este caso seleccionamos para visibilizar lo que sucedía con cefalosporinas de tercera y cuarta generación disponibles en el vademecum del hospital. También pusimos los precios de los antimicrobianos actualizados a septiembre del 2022. Esto puede variar de acuerdo al hospital, etc. Y acá nos empezamos a encontrar con algunas cosas. En primer lugar, la cantidad de antimicrobianos utilizados en distintos servicios. Esto es el N de DDD diferente, o sea, 21 antimicrobianos diferentes para el servicio de cardiología, 20, 25, 22, 26, y acá nos encontramos con 31 antimicrobianos diferentes para el servicio de clínica médica. Dijimos, bueno, a ver, vamos a ver un poquitito más. Y en ese ver un poquitito más, graficamos lo que era el comportamiento en DDD para estas cefalosporinas de tercera generación y de cuarta generación. Y nos encontramos con algunos datos que son interesantes. Repito, esto es la evaluación farmacoepidemiológica. Y estamos viendo una película que sucedió hace 4 años. Esto es un dato a tener en cuenta porque después hay que ver el comportamiento en función del tiempo. Pero encontramos que para el caso de los antimicrobianos seleccionados, cefepime, ceftazidima y ceftriaxona, el consumo estandarizado de estos antimicrobianos es más alto que en el resto de los servicios analizados. Y, perdón, y las erogaciones con respecto a estos antimicrobianos también. Ahora, yo acá les conté una historia, les conté una historia por demás lineal. Bueno, quienes trabajan en la formulación e implementación
de políticas a nivel locales o a nivel globales, local me refiero de la microgestión o de la mesogestión puede ser un hospital, saben que este cuento no es inicio y fin con una serie de pasos, sino que es más parecido a esto, donde arranco, no sé qué pasa, no quiero saber más nada, ¿qué hago? Me rindo, ay, se me ocurrió esto, voy a cambiar, hablo con este otro, no se puede terminar, es imposible. Y después, vaya a saber uno por qué, llega. Este camino lo tenemos todos en mayor o menor medida, con lo cual es importante tenerlo claro desde el inicio. Nos va a evitar, o por lo menos nos va a moligerar, varios de los inconvenientes con los cuales nos podemos encontrar en el día a día. Y en esto quiero ser lo más claro posible. Los trabajos no son individuales. Se necesita enfáticamente el desarrollo y capacitación de los equipos para lograr los distintos objetivos que en este caso uno se pueda plantear. Y para esta situación, yo tengo que agradecer a... Hola, nos vemos en primera. Tengo que Por agradecer... favor, silencien los micrófonos. Wanda. Nos callamos todos. Les decía, tengo que agradecer a una serie de colaboradores, trabajadores, profesionales, que los nombro a través de servicios o áreas. Para el caso de docencia e investigación, bueno, Leandro Lozano. Para el caso de microbiología, la jefa del servicio de microbiología, y a la Maribela Ganuzzi y a Catalina como jefa de sala. A la residencia de bioquímica clínica, que ha colaborado en lo que es el registro de los patrones de resistencia. Al servicio de farmacia, a través de Charo, su jefa. Servicio de infectología, a través de su jefa, Natalia Fantoni. A la residencia de administración hospitalaria, a través de Enzo y Jimena, que han colaborado en ayudar lo que es el acceso a los costos. Y al área de estadística, a través de Gisela, que nos han proporcionado los datos para sacar los indicadores de utilización. Y esto, a modo de cierre, para tratar de ejemplificar algunas de las acciones que necesitamos en momentos donde nos encontramos por ahí con muchas contrariedades en querer implementar cambios. En mi rol de jefe de docencia e investigación del hospital, soy un convencido de que esto hay que empezar a vehiculizar con las nuevas, con los nuevos profesionales, sobre todo aquellos que están recién comenzando en su carrera profesional, que son aquellos que pertenecen al sistema de residencias de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí he terminado. Creo que la parte más linda viene ahora, donde van a preguntar, espero. Voy a sacar, dejar de compartir. Muchísimas gracias, Juli. Clarísimo. Abrimos a preguntas. Si quieren, levanten la manito y los desilenciamos o pueden escribir en el chat. No sé si Sole, si querés hacer algún comentario. Bueno, obviamente agradecerte, Julián, por la participación y por tus aportes. Claramente vamos a utilizar tus conocimientos y te vamos a pedir seguramente colaboración para
a seguir analizando y evaluando y eligiendo cuál es la mejor estrategia para evaluar y analizar el consumo de antimicrobianos. La verdad es que, bueno, poder tener la información centralizada acá en el Ministerio, al menos de lo que es compras, que como vos bien dijiste, obviamente es una partecita de la cadena, bueno, creo que nos da una herramienta importante, al menos para empezar a conocer un poco, al menos indirectamente, lo que pasa en los hospitales, porque al momento no tener todavía una red de laboratorios fuerte en toda la provincia, y esto que tenemos algunos hospitales que pertenecen a JUNET, otros hospitales que reportan a Vida. Bueno, creo que en ese camino, al menos tener una información centralizada del consumo de antimicrobianos, creo que nos puede dar al menos una herramienta para empezar a conocer algunas situaciones. No sé si tienen alguna pregunta para hacerle a Julián, o no sé si alguien la levantó Acá ahí. quedó, no sé. No vemos las manitos. A ver, vamos a poner cuadrícula. Ahí vemos las manitos y acá está muy grande, no sé cómo hacemos con esto. Pero anímense, cuenten si alguno quiso Ahí, armar perdón, algo parecido y no pudo, si alguno lo está armando, qué dificultades tiene, qué quieren compartir. Sofía Domínguez en el chat nos pone, consulta, enfermería no cumple ningún rol en la vigilancia, gracias y buen día. No, sí cumple un rol importantísimo enfermería en la vigilancia, porque la mayoría de las infecciones producidas por microorganismos multiresistentes surgen de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, así que por eso el rol del enfermero en control de infecciones en lo que es la vigilancia es fundamental. Después está la vigilancia laboratorial, que quizás ahí sí no hay, pero de todos modos la idea es que puedan trabajar articuladamente los equipos de infecciones asociadas a los cuidados de la salud junto con los de optimización de antimicrobianos. Así que sí tiene un rol enfermería muy importante en esto para nosotros. Sí, se recomienda que los PROAS tengan un enfermero o enfermera en control de infecciones. Nosotros lo que promovemos es que haya dos comités, el Comité de Control de Infecciones y el PROA, pero sabemos claramente que funcionan en la vida real como uno, porque el infectólogo y la infectóloga y el enfermero en control de infecciones van a trabajar en los dos comités. Es muy poco probable que algún hospital tenga dos enfermeros en control de infecciones y dos infectólogos que se puedan abocar a cada uno de estos comités, pero sí, como dice Sole, el rol de enfermería es clave en esto y en todo lo que tiene que ver con control de infecciones. Claramente, además, para prevenir la emergencia de resistencia antimicrobiana, lo que más injerencia tiene es prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? Y así vamos, por supuesto, a disminuir el consumo de antimicrobianos. Si no hay infecciones asociadas al cuidado de la salud, el consumo de antimicrobianos de alto costo se va a reducir y hay evidencia de ello. Bueno, no sé, Juli, si querés decir algo más. Alicia levantó la mano. por ahí para contestarle a Sofía, que en realidad no es que no, el rol, yo lo separé como para estructurarlo desde lo que es la farmacovigilancia. Ahí lo que es el rol de la enfermería es quizás, no digo que sea en todos los escenarios, quizás secundario. Donde es clave el rol de la enfermería es en la actividad asistencial. Ahí no hay discusión. O sea, ahí la enfermería es el, entre comillas, caballito de batalla, porque es quien está en el relevamiento directo. Hay veces que la vigilancia de farmacoepidemiología recae en personal que tiene otro tipo de entrenamiento. O sea, históricamente, no quiero meterme mucho en esto, pero históricamente estuvo como escindido, como separado. Pero en términos funcionales, uno no puede estar sin el otro. No sé si soy claro, pero sí está. Ali, sí, ahí te silenciamos, Alicia. Ahí está. Sí, buenos días. Excelente la exposición y gracias por la invitación. Yo soy de la provincia de Mendoza. Fui pollo de la residencia del Hospital de La Plata, del doctor Cecchini.
roté por el San Juan de Dios, un lujo. Roté por el Hospital de Niños también, San María Ludovica. Sé cómo trabajan, no solo cómo trabajan bien, sino el compromiso que tienen la camiseta del hospital, o sea, trabajan mucho y muy bien. Lo que estamos tratando de hacer en Mendoza, yo pertenezco, soy médica infectóloga de la Dirección de Farmacología de la provincia de Mendoza. El Ministerio de Salud ha puesto al PROA, o sea, el Programa de Control de Infecciones, como una estrategia priorizada desde el Ministerio. Hay una disposición de la ministra. El PRO hospitalario va a estar a cargo de los comités de control de infecciones de cada hospital. Ustedes saben que cada hospital en general tiene o un médico infectólogo, sobre todo los grandes, que tienen más de uno, o un médico que sí se liga con el control de infecciones. El bache que veíamos nosotros, y haciendo la comparación del consumo, que no es una estrategia directa, ¿no es cierto?, de lo que el paciente de la dispensa, perdón, no es directamente el consumo, pero sí que teníamos una dispensa grande en lo ambulatorio. O sea, teníamos mucha salida de antibióticos y de amplio espectro, ciprofloxacinas y obviamente ceftriaxonas por la ITS. En las guardias, en los CAPS, que ustedes le llaman, o sea, los centros de atención ambulatoria, y no hay personal que asesore y capacite. Entonces, desde la Dirección de Farmacología no hemos propuesto hacer lo que llamamos modestamente un proambulatorio, en el cual capacitar con la estrategia desde la farmacia, porque la farmacia es el termómetro que mide lo que se dispensa. Entonces, como ahora la obligación es de en la receta colocar el diagnóstico, no solo vamos a ver cantidad, sino calidad. O sea, ¿por qué prescribe el prescriptor? Y con esto vamos a ir dando una serie de charlas para que el prescriptor se ajuste por lo menos a guías. A ver, yo recibo guía SADI, o yo recibo guía SAP, o el guía, no sé, hay muchas guías, pero sigo una guía. Eso sería la primera instancia. Y bueno, vamos a comparar lo post pandemia, porque recién en el 2022 podemos decir que ha habido un uso más ajustado. El 2022 y el 2023 con las capacitaciones, a ver si desde la dispensa va a cambiar, por lo menos la calidad queremos. Que el prescriptor tenga la conciencia de que, a ver, no indico por una angina, sino indico por una angina bacteriana a lo sumo, o por una secreción purulenta, uretral. Bueno, este programa lo estamos confeccionando con mucho esfuerzo porque son 351 CAPS y 15 hospitales de baja complejidad, que si bien es cierto son hospitales, no tienen mucho personal, y menos no tienen personal de infectología. Y como les digo, los otros hospitales se van a guiar con el modelo que dijo el disertante, ayornándose al Comité de Control de Infecciones. Este proyecto lo presentamos en el VIDA, en el INE, al doctor Evijara, y a Robledo, que es la enfermera de control de infecciones. Y bueno, también nos hizo una acotación una enfermera del Hospital de Veteranos de Miami, y dice que, como bien dijo el disertante, hay que ponerse un objetivo, porque si uno es muy ambicioso, se va a desalentar. Entonces, el objetivo que nos pusimos es comparar consumo y que sea la calidad, o sea, que sea el diagnóstico de la receta ayornada, eso para hacer un diagnóstico efectivo, mientras hacemos las capacitaciones. Y bueno, después de un año de gestión, veremos el bajar. No sé, era lo que quería comentar. Y bueno, y si hay alguna capacitación, por favor, dejen el mail en el chat para que podamos ir o, bueno, compartir estos encuentros virtuales que son muy ricos. Gracias. Gracias, Alicia. Algo que vos mencionaste, que lo tomo, que lo retomo, es el hecho, guías, recomendaciones, protocolos, algoritmos, guías clínicas. Hay distintos nombres, consistencias, definiciones,
Lo importante es que todos los integrantes o todos los destinatarios hablen el mismo idioma. Elijan el que quieran, pero que estén en un acuerdo, que generen un consenso y que sea el punto de referencia. Porque esto, tenemos distintas sociedades científicas, nacionales, internacionales, locales, tenemos distintos usos y costumbres, pero el proceso de toma de decisión es algo que todavía tenemos que construir. Y esto es clave. Ustedes priorizaron el nivel ambulatorio. Yo ni lo mencioné, porque a propósito hicimos un pequeño análisis, pero no lo puse. Y deben guiarse por algo, por un punto de referencia, que lo elijan y que cada uno de los integrantes esté formando parte y tomando un rol activo en eso. O sea, es necesario el compromiso para que ese proceso de implementación se lleve a cabo. Eso es clave. Elijan uno, el que quieran, pero que estén todos de acuerdo en utilizarlo. Gracias, Juli. En eso que vos decís de hablar el mismo idioma, nosotros promovemos que todos los hospitales de la provincia empecemos a hablar el mismo idioma para poder además compararnos, compartir experiencias, desafíos. En ese sentido, bueno, vamos a promover que tengamos guías. Si bien está el consenso de las sociedades científicas, nosotros queremos que eso sean guías claras del Ministerio de Salud, porque eso va a facilitar que todos hablemos el mismo idioma, básicamente. Juli, yo te quiero hacer una pregunta. Si vos le tenés que recomendar a algunos de los participantes de acá que no tienen PROA y salen muy estimulados de esta charla y dicen, bueno, la semana que viene nos juntamos. Tenemos que convocar al infectólogo, al farmacéutico, a la enfermera en control de infecciones, en el mejor escenario en el que tuvieran enfermera en control de infecciones. Vos les dirías a quién más convocar, qué hacer la primera reunión y qué hacer la segunda reunión. Por ahora eso, ¿no? Así como, bueno, me estás recomendando a mí. Bueno, en primer lugar, tratar de, cada uno conoce su ámbito local, ¿no? Y es fundamental tener actores que estén motivados y que esa motivación sea trasladada y partícipe a la dirección. O sea, arrancando con el visto de la dirección y que esa dirección sea partícipe. Eso es clave, trascendental, fundamental, el nombre que le quieran o la denominación que le quieran poner. Después, estos actores, hay tres componentes que son clave. El primero es el de la farmacia. Sin la farmacia, o sea, es la pata central, de la cual se complementan la pata del análisis o efector, que podría ser el infectólogo, médico clínico, terapista, depende la característica del hospital, médico general, etcétera, neumonólogo. Por ahí tengo el sesgo de mi hospital, disculpen. Pero el profesional médico. Después, microbiología es el otro actor, que eso va a depender de acuerdo a las características del hospital. Por ahí es un hospital que tiene un laboratorio muy básico de microbiología, que por ahí sucede en muchos hospitales, por lo que vimos a través de los resultados de la encuesta. Y, por último, si existe comité de control de infecciones, o si existe, sería la pata, o el brazo, si se quiere, en terreno, junto con el profesional médico. ¿A qué se tendrían que juntar? O sea, ¿cómo arrancarían esto? Bueno, primero definiendo qué plan o qué acciones realizar. Para esto, la línea de base tiene que ser un diagnóstico de situación. ¿Cuál?
¿tenemos problemas con los antibióticos? Uno empíricamente puede observar que en determinada sala o servicio se hacen muchos tratamientos empíricos, por decir, para neumonía. Les voy a dar un ejemplo práctico. Yo estoy en la terapia intensiva y voy un día y si el 70% de los pacientes tienen antibióticos, yo infiero que el 70% de los pacientes tienen una infección, si no, ¿por qué van a tener antibióticos? Entonces, en base a eso, tengo que hacer un relevamiento, o debería hacer un relevamiento, para decir, bueno, a ver qué pasa. Después, ¿qué acciones realizar? Y ahí es donde está la parte más, digamos, la parte más compleja, porque el diagnóstico de situación es relativamente fácil de llegar. Si yo tengo acceso a lo que es la farmacia y puedo manejarme con una planilla de Excel, en más o menos tiempo puedo ver qué es lo que sucede en determinadas zonas del hospital. Pero el problema está después en el terreno, en el día a día, en el ir a un servicio, en el ver qué es lo que sucede con esos tratamientos. Y ahí es clave el rol del monitoreo en terreno, de la actividad asistencial, sea por el profesional médico o por el enfermero en control de infecciones. Es clave, si no nos quedamos con el diagnóstico de situación. Entonces, para hacerlo simple, primero, confeccionar el equipo, definir las líneas de base, seleccionar antimicrobianos y ver si eso puede ser monitorizado. ¿En dónde? En determinados servicios. Yo ahí di el ejemplo de clínica médica. Puede ser terapia intensiva, puede ser por el costo de adquisición, puede ser por la densidad de utilización, pero que definan y que inmediatamente después de definirlo den alcance y den participación al servicio involucrado. Porque algo que sucede con bastante frecuencia es que uno viene de afuera y dice, che, esto está mal. No, uno tiene que estar ahí. Y tiene que estar en el día a día. Y tiene que hacer partícipe a los prescriptores en esta tarea. Gracias, Juli, clarísimo. 3 palabras clave que dijo Juli que quiero remarcar. Equipos motivados, y en ese sentido hay que trabajar. Que la dirección tiene que estar participando. Nosotros promovemos que como parte de los comités tiene que estar el director. No solo que el comité dependa directamente de la dirección, sino que en esas reuniones tiene que estar alguno de los directores. Y esto de la participación del servicio involucrado también es clave. No tiene que venir uno como afuera a retarlos, mirá, usaste mucho antibiótico, lo usaste mal, tenés infecciones, sino que hay que trabajar en construcción colectiva para ver por qué pasó eso, en qué podemos colaborar. Esto es clave y en darle la información también al servicio, ¿no? En general en la gestión siempre recomendamos de abajo para arriba y de arriba para abajo todo. La información, la toma de decisión, etcétera, etcétera. Y si bien nosotros promovemos que este análisis se haga en todos los servicios de todos los hospitales, por supuesto, si uno tiene que priorizar, hay que priorizar las terapias intensivas, que son las que en general tienen mayor infección relacionada al cuidado de la salud, mayor uso de antibióticos de alto costo, etcétera, etcétera. No sé si alguien más quiere compartir algo, hacer preguntas. Nosotros, del relevamiento que hicimos, vimos que hay más comité de control de infecciones y menos PROAS. Nosotros les pedimos a todos los que están acá que traten de empezar a conformar los PROAS, los que no lo tengan. Y también nosotros enviamos el relevamiento a todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, tanto provinciales como municipales, con respecto a la confección e implementación de los comités de control de infecciones, de los PROA, de los gérmenes más problemáticos, multiresistentes y de
en los antibióticos de alto costo, esto que mostró Juli. Les pedimos a los hospitales que no han completado el relevamiento que lo completen, por favor, todavía están a tiempo. Nosotros necesitamos para la toma de decisión tener el diagnóstico de situación. Como ustedes tienen el diagnóstico y tienen que tenerlo en sus hospitales, nosotros necesitamos tenerlos en la provincia para poder colaborar en toda esta implementación del programa. Bueno, no sé si hay más preguntas. En el chat hay alguna pregunta, algún Nos comentario. están pidiendo el link a la bibliografía y se los volví a compartir. Las charlas todas que han grabado, las 5 charlas, van a ir subiéndose a lo largo seguramente de la semana que viene, estén todas. Yo les dejé ahí, pero si no las buscan en el YouTube de la escuela, Floreal Ferrara, se van subiendo. Hay un apartado de infecciones asociadas a los cuidados de la salud y están ahí todas. Después, bueno, Julián, me imagino nos compartirás la charla también y material que quieras compartir, nosotros lo subimos todo ahí un drive para que lo puedan bajar. Se lo subo al drive, si querés lo subo ahora en un rato. Es que no vas a poder, porque está solo para descargar. Compartirle a Ale y yo lo subo. Dale. ¿Alguien pregunta si se van a emitir certificados de este curso? No, la realidad es que no hacíamos a tiempo hacer un curso con inscripción y confección de certificados este año. El año que viene está planificado hacer cursos más específicos en cada una de las temáticas que abordamos. Así que el año que viene se van a emitir certificados de los cursos, va a estar el postítulo de ESI probablemente, pero este año no va a haber certificados. Bueno, les pedimos que difundan el link, que les pidan a las personas de sus hospitales o de otros hospitales que vean las grabaciones. La verdad que les agradecemos a todos los docentes, gracias Juli y gracias a todos los docentes del curso. Un placer, fueron clases muy buenas, con muchísimo material, didácticas, donde tratamos de abordar también la complejidad del territorio, de los equipos, de las problemáticas del día a día, de la gestión, que nos mostraba Juli que es así y a veces vuelve y después vuelve, bastante didáctico, que lo vamos a robar. Así que bueno, agradecer. Sí, la verdad que muy contentas de haber podido llevar a cabo estos encuentros, con obviamente muchas expectativas y ganas del año que viene seguir trabajando, seguir armando capacitaciones, el postítulo que sabemos que hay muchos deseos de que suceda, estamos trabajando para articular con educación. Y bueno, agradecerles a todos por la participación. Compartan con quien quieran la información. La verdad que la idea es que se pueda difundir entre los equipos, independientemente de que hayan estado o no. Está disponible todo para que lo compartan. Nosotros estamos planificando hacer encuentros con los referentes de los comités de los hospitales, tanto provinciales inicialmente como municipales un poco más adelante, e ir trabajando como un poco más el cabeza a cabeza con los hospitales, con un equipo. Nosotros tenemos también un comité consultivo, con un equipo para ir colaborando en todo lo que se necesite para los programas de control de infecciones y uso racional de antimicrobianos. Nosotros promovemos que trabajen en forma integrada ambos componentes. Y bueno, también estamos planificando todo lo que tiene que ver con el recurso material que se necesita para mejorar todo lo que tiene que ver con el control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Así que bueno, ponernos a disposición y nos vemos en breve. Muchas gracias a todos, todas. Gracias, Juli. No sé si quieres decir. No, un gusto y esperemos continuarlo y ampliar. La verdad que es algo muy necesario y que, bueno, tenemos que trabajar, ocuparnos en esto. Así que un saludo para todos y todas. Gracias, Juli, gracias a todos. Es una prioridad, es una deuda histórica, es una prioridad de salud.
Así que, bueno, vamos a seguir trabajando junto con ustedes en esta construcción colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau.